Sean todos muy bienvenidos a otro capítulo del podcast Legal Camino al Grado. Hoy día, conforme al calendario, conforme a lo que dijimos en el video anterior, nos toca ya analizar proceso civil, porque si recordamos ya vimos jurisdicción, vimos competencia y vamos como construyendo todo lo que es la base del derecho procesal, y ahora nos toca hablar del proceso como tal y proceso civil en particular. Así que, bueno, saludo aquí a mi compañero Mauro, compañero de Mil Batallas. Quedan todavía algunas batallas. Quedan algunas batallas bastante importantes, sí. Y bueno, sin más, empezamos a hablar sobre lo que es el proceso civil. En primer lugar, hacer un contexto. Recordamos que en un primer momento empezamos hablando en el video sobre jurisdicción, sobre que la existencia de dos personas trae conflictos aparejados. Y habían distintas formas o métodos de resolución de conflictos. Los unilaterales, es decir, la autotutela, después los medios de solución de conflictos autocompositivos, donde las mismas partes, en este caso, dejaban de lado la fuerza y acordaban, en este caso, llegar a una solución por ellas mismas. Y por otro lado, después estaba la heterocomposición o los métodos heterocompositivos, que eran aquellos donde las partes ya sustraían, en este caso, la solución de conflicto y se la llevaban a un tercero, a un rey, al jefe relativo, en este caso a un órgano jurisdiccional, a un tribunal, que en este caso va a resolver el conflicto. ¿Y cómo lo va a resolver? A través de un proceso. A través de un proceso que va a terminar generalmente con la dictación de una sentencia. Entonces, ahí ubicamos el proceso, que está dentro de esta idea de cómo es el medio por el cual se lleva a cabo el órgano jurisdiccional para llegar a la solución del conflicto que es llevado por las partes. Ahora bien, ¿qué es el proceso propiamente tal? Ya sabemos dónde está ubicado, pero ¿qué es el proceso? Y se ha dicho, se ha sustraído de algunos autores una definición de proceso, por ejemplo de Jaime Wasp, que dice que el proceso es una institución de derecho público destinada a satisfacer pretensiones procesales mediante actos del demandante, del juez y del demandado. Ahora, hay otras definiciones, pero la misma doctrina ha construido más que un concepto, un elementos. Y juntando estos elementos da luz a un concepto de proceso, el cual se ha entendido, y nosotros hablamos también de este concepto de proceso particularmente en derecho constitucional, donde hablamos del artículo 19, numeral 3, el derecho a la igualdad procesal. Entonces se entiende proceso como una serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas por la autoridad judicial, en este caso, en que se utiliza como un medio pacífico de solución de controversias entre dos partes antagónicas que se presentan, en este caso, frente a un tercero que reúne las características de imparcialidad e independencia. Entonces ahí tenemos todos los elementos del proceso que a su vez conforman este concepto. En primer lugar, es una serie o secuencia, es decir, es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y se van sucediendo los unos con los otros. Es un conjunto de actos, una serie. Es lógica porque estos conjuntos de actos está ordenado de una manera no al azar, sino que está ordenado de una manera por una razón mayor. Y es consecuencial porque cada uno de estos actos que se encuentra ordenado de una serie lógica deben suceder primero los que vienen, valga la redundancia, primero para que puedan suceder los que vienen posteriormente. Por eso es consecuencial. Ahora bien, es de instancias bilaterales porque en este caso hay una acción por un lado del actor y por el otro lado una reacción del demandado, lo cual tiene relación directa con el principio de contradicción, que lo vamos a analizar también posteriormente, que se encuentran conectados entre sí por la autoridad judicial, en este caso el proceso que lo lleva a cabo la autoridad judicial. Se utiliza como un medio pacífico de debate entre dos partes antagónicas. Recordemos que a través del proceso es
que se lleva a cabo la solución del conflicto por parte de este tercero. Y en último lugar se realiza ante un tercero que tiene dos características: es imparcial y es independiente. Este tercero es el juez. ¿Y por qué es imparcial? Porque va a juzgar sin tomar partido, sin ponerse del lado de una o de otra parte. Y va a ser independiente porque su decisión no está supeditada a la voluntad, por ejemplo, de otro poder del Estado o de un tribunal superior, por ejemplo. Así que ahí encontramos todo lo que tiene que ver con los elementos del proceso y que construyen el concepto de proceso finalmente. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica del proceso? Y aquí también hay discusión. Hay varias doctrinas, autores que plantean distintas teorías. En primer lugar, para hablar de la naturaleza del proceso habría que preguntarse sobre este vínculo que dijimos que existía entre las partes y el juez. ¿Qué naturaleza tiene? Por un lado, hay algunos que dicen que es un contrato. Hay una teoría contractualista. Pero recordemos que el contrato es un acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones. Y aquí yo no sé si hay una verdadera voluntad, por ejemplo, del demandado de querer entrar al proceso, sino que hay una imposición más bien del actor, del demandante, obligando a que el demandado entre al proceso. Entonces no sería un contrato. Hay otra teoría que señala que es una institución, que es toda una figura dentro del derecho procesal, en este caso, que tiene reglas, derechos, deberes propios. Hay otra teoría ya un poquito más, con menos apoyo, las que dicen que el proceso es una categoría irreductible, es decir, es un fenómeno único que no tiene, en este caso, una figura igual en ninguna parte del derecho, del ordenamiento jurídico. Y hay otra teoría, que es la teoría que se acepta mayormente por la doctrina y jurisprudencia nacional, que es la que dice que el proceso es una relación jurídica. ¿Qué dice? El proceso es una relación jurídica, es decir, es un vínculo jurídico que une a los sujetos del proceso, es decir, a las partes, demandante, demandado, generalmente, con el juez, que genera poderes y deberes recíprocos. Va a generar cargas, va a generar deberes, va a generar obligaciones, tanto respecto del juez como respecto de las partes, entre ellos mismos. Por ende, se ha dicho entonces que es una relación jurídica. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del proceso? ¿Por qué se realiza el proceso? Dijimos que finalmente es para resolver el conflicto que se suscita entre dos o más personas por parte de este tercero imparcial, por parte del juez. Sin embargo, todas estas ideas y que salen, no, es para resolver el conflicto, para que impere el imperio del derecho, se reducen a dos grandes principios que de alguna manera influyen directamente o regulan lo que se quiere llegar con el proceso, es decir, la finalidad de este proceso. ¿Cuáles son estos dos principios? En primer lugar, el principio de seguridad. En primer lugar, seguridad, ¿por qué? Porque las pretensiones se buscan satisfacer, dado que en caso de no hacerlo, el insatisfecho, porque no en este caso, no hubo una satisfacción de su pretensión, va a hacerlo por sí mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la autotutela, por ejemplo, o de otra vía. Pero al el proceso no satisfacer, en este caso mi pretensión, claro, ¿qué voy a hacer yo? La voy a tratar de satisfacer por mí mismo. Por ende, ¿qué podría llevar eso? A consecuencias que alteren la paz social y el imperio o el Estado del Derecho finalmente. Porque si todos andamos, no, voy al tribunal, pero no satisface mi pretensión. ¿Qué voy a hacer? Agarro una pistola, no sé, compro un palo, un fierro, un pater. Autotutela, volvemos a retroceder un perneo. Claro, bastante. Ay. Depende del país. Sí, es verdad, es verdad. Y por otro lado encontramos el principio de justicia, porque no solo basta que las pretensiones se satisfacen, porque puede que ya se satisface mi pretensión, pero puede que no sea justa, porque se puede satisfacer porque yo lo digo. No, tiene que ser una correlación en este caso con el principio de justicia, que busca que las pretensiones procesales en este caso se van a satisfacer en la medida que éstas sean justas, es decir, que se apeguen en este caso al derecho, a la ley.
Por ende, si por un lado se va a obtener mi pretensión, siempre que sea justa. Entonces debe haber una confluencia, en este caso, tanto de este principio de seguridad y por otro lado el principio de justicia. Ahora, ya sabiendo qué es el proceso, cuál es la naturaleza jurídica, cuál es la finalidad o en qué principio se basa la finalidad del proceso, hay que hablar de cuáles son los elementos del proceso, que conforma al proceso, o también llamados los presupuestos procesales. Y aquí tenemos los presupuestos procesales tanto de existencia como de validez, y se pueden definir como aquellas exigencias que deben concurrir para que el proceso, por un lado, exista y por el otro, que sea eficaz finalmente, es decir, que tenga validez. Entonces encontramos los elementos constitutivos de existencia y los elementos procesales de validez. En primer lugar, encontramos los de existencia. ¿Cuáles son estos? Son tres. La contienda jurídica actual, es decir, debe ser una contienda, debe ser una discusión que debe ser jurídica, debe recaer sobre un derecho. En este caso, dos o más personas deben estar en desacuerdo sobre algún derecho que se tiene, en este caso. Y debe ser actual. ¿Qué significa que sea actual? Que el derecho debe estar concretamente amenazado. No puede ser algo que me amenazaron hace 3 años, no, tiene que ser algo actual. Por ende, contienda jurídica actual. Ese es el primer elemento. En segundo lugar, y es un elemento de carácter objetivo, siempre debe estar. En segundo lugar, las partes es un segundo elemento de existencia del proceso. Las partes son aquellas personas que van a sostener ante un tribunal un conflicto que debe ser jurídico y actual, como lo dije anteriormente, respecto de derechos que se les son propios. ¿Cómo se llaman las partes? Generalmente litigantes. Los litigantes. Por un lado está el demandante, que busca la protección o declaración de un derecho, y por otro lado el demandado, que es la parte en contra de la cual se impone o se pide esta declaración o protección. Ahora bien, en el proceso pueden concurrir dos o más partes. Cuando concurren más, en este caso de un demandante o de un demandado, va a tomar el nombre de litis consortio o pluralidad de partes. El tercer elemento de existencia del proceso es el juez. El juez es el órgano jurisdiccional encargado de tomar una decisión respecto del conflicto que las partes llevaron a su conocimiento, y este debe estar instalado e investido de jurisdicción. ¿Cuáles son los elementos de validez? Son 3 elementos también. En primer lugar, en primer lugar hay que entender que los elementos de validez, ¿qué pasa si no concurren? El proceso va a existir, pero no va a tener eficacia, no va a producir los efectos jurídicos queridos por las partes. ¿Cuáles son estos 3 elementos que son esenciales para que el juicio sea válido? La competencia, ya la vimos en el video pasado, competencia absoluta y relativa, deben concurrir ambas. En segundo lugar, la capacidad de las partes litigantes para comparecer en juicio, es decir, la llamada capacidad procesal, que se hace un símil con la capacidad de ejercicio civil, pero hay ciertas diferencias que también la analizamos. Pero la vamos a volver a nombrar con más extensión. Y en tercer lugar, el cumplimiento o observancia de las formalidades prescritas por la ley. Entonces ahí tenemos los 3 elementos o condiciones de validez. Ahora bien, como dijimos respecto a la naturaleza jurídica del proceso, dijimos que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia adquiere la teoría de la relación jurídica, es decir, que el proceso es una relación jurídica procesal y en virtud de esto nacen deberes y poderes recíprocos entre las partes. ¿Cuáles son estos deberes, poderes, Mauro? ¿Por qué existen? Gracias por ese pase, don Vázquez. No hay de que el mago Valdiga. No, ahí, al ángulo. Bueno, aquí tenemos que establecer que, como mencionó mi compañero, efectivamente la relación, ¿cierto?, que prima en Chile, o la naturaleza jurídica que prima en Chile, es la de la relación jurídica, ¿cierto? Y en virtud de esta relación jurídica que existe entre las partes y también entre el juez, ¿cierto?, se manifiestan ciertos derechos y obligaciones como el derecho de acción y el de defensa. Pero además pueden existir otras 3, y son las obligaciones, los deberes y las cargas. ¿Qué son estas obligaciones, deberes y cargas? Son imperativos de conductas.
En los tres escenarios hay un imperativo, haz tal cosa, pero las consecuencias de la inobservancia de aquella conducta son distintas. Cuando nosotros hablamos de obligaciones, tanto en sede procesal como civil, establecemos de que se puede obligar, incluso compulsivamente, ¿cierto?, a aquella persona a que realice aquello que no está realizando. Por tanto, si es que si una conducta no se observa ante un deber procesal, se puede obligar a que lo ejecute. Esa es la sanción. Si tú no lo haces por las buenas, lo harás por las malas. Claro. ¿Cuándo hay un ejemplo de esto? Cuando hay una sentencia ejecutiva en donde le dicen a mi compañero paga, él no paga, ¿cierto? Y se puede utilizar el imperio, la fuerza para que él realice la conducta que se exigió en un primer lugar. Luego encontramos los deberes procesales. Cuando hablamos de los deberes procesales también nuevamente es un imperativo de conducta, pero cuando no se observa dicha conducta ya no va aparejada la obligación compulsiva para que lo realice, sino que viene una sanción. Aquí ya no podemos obligarlo, pero podemos sancionarlo, establecer ciertas multas, ¿cierto? Ciertas sanciones pecuniarias, etc. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los testigos no dicen la verdad? Cuando los testigos no comparecen. En este caso no podemos obligarlos a decirle la verdad, ¿cierto? Pero podemos obligarlos, o sea, podemos sancionarlos si es que no lo hacen. Claro. Y finalmente las cargas procesales. Aquí las cargas procesales también un imperativo de conducta, pero cuando no se realiza dicha conducta solamente perjudica a quien debió haberla realizado. En este caso, encontramos, por ejemplo, aquellas actuaciones que precluyen por no haberlas ejercido en un determinado momento. O sea, son derechos finalmente, justamente. Si yo no me hago cargo, ¿cierto? Y no acciono aquel derecho en determinado tiempo, en determinado momento, en determinada circunstancia, yo pierdo la facultad y la posibilidad de realizarlo. Por tanto, encontramos 3 imperativos de conducta, 3 sanciones aparejadas a cada inobservancia de aquella conducta. Entonces son fruto de esta teoría de la relación jurídica. Justamente, de esta relación jurídica nacen estos derechos y obligaciones que se traducen en los deberes, obligaciones y cargas. Dicho eso, entonces hay ciertos elementos, ciertos conceptos que han estado en disputa que se pueden confundir. Y estos conceptos son el proceso, el litigio, juicio y procedimiento. Vamos a proceder a explicar cada uno de ellos o tratar de hacer este contraste entre cada uno de ellos. En primer lugar, proceso y litigio. ¿Son lo mismo? No. La idea de proceso normalmente presupone la idea de litigio, por lo general, ¿cierto? Pero ¿qué es el litigio? Habla del pleito, de un conflicto, ¿cierto? De una controversia. Y recordemos de que existen también nuestros procesos que se le entregaron a la jurisdicción, procesos que son de carácter netamente administrativo, no contenciosos. En esos casos habrá un proceso, pero no habrá litigio, porque no hay contravención de pensamiento, de ideas, de posturas. El litigio es cuando se están agarrando a combo. Justamente. Y ahí el proceso está mirando. Pero aquí el proceso está mirando y no hay ningún litigio. Claro, el proceso es toda la casa y se están agarrando a combo en la mesa. Luego encontramos la idea de proceso y juicio. De hecho, siempre hoy estoy en un juicio. Se suele asimilar estas categorías porque por un tiempo así fue, ¿cierto? Siempre el juicio, de lo cual, cuando nosotros hablamos de juicio, apuntamos a eso, al juicio que emite el juez, al aspecto resolutivo, cuando está en la etapa de juzgamiento, cuando el juez conoció las cosas y juzga, dice, ¿sabes qué? Voy a determinar tal cosa, emito mi juicio, se traduce en la sentencia. ese momento de la jurisdicción. Justamente, no a todo. Entonces el proceso es el género y el juicio es la especie. El proceso es todo aquel tipo de actos, ¿cierto? Encontramos notificaciones, exhortos, la ejecución, medidas cautelares, etcétera. Todo esto está dentro del proceso. Y el juicio es únicamente aquel momento jurisdiccional que le acabo de mencionar, en donde el juez emite su juicio. Y además, en no todo proceso va a haber un juicio, porque también puede que se desista la demanda, ¿cierto? Claro. En ese caso tampoco va a haber llamamiento, etcétera. Situaciones y contextos que ya hemos explicado. Entonces tampoco es lo mismo. También puede faltar el juicio en un proceso. Y finalmente encontramos, la más compleja creo yo, el proceso y el procedimiento. Siempre se confunde. Siempre se confunden. En sede penal es mucho más claro, ¿cierto? En sede procesal penal es mucho más clara esta distinción. No voy a entrar en gran detalle porque tenemos un video respectivo que van a estar ahí bien jugosos finalizando todo esto. Pero por lo pronto entonces entendemos de que el procedimiento es la secuencia ordenada y concatenada de los actos que se desarrollan dentro del proceso. Por tanto, el procedimiento es la forma que adopta, ¿cierto?, el proceso, es cómo se mueve, cómo se visualiza, ¿cierto? Y al respecto hay ciertas posturas para hacer esta distinción entre proceso y procedimiento. Para algunos, la relación que existe entre el proceso y el procedimiento es de género-especie. Pero ojo, el procedimiento es el género y el proceso es la especie. ¿Cómo van a hacer ustedes? Porque claro, hay un montón de procedimientos que no tienen proceso. Por ejemplo, el proceso para crear una ley, ¿cierto? El procedimiento para crear una ley, perdón, es un procedimiento que no necesita proceso. Sin perjuicio de lo cual, en el derecho procesal, el procedimiento está relacionado con el proceso. Por tanto, claro que hay procedimientos sin procesos, pero por eso es el género y en este caso el proceso es la especie. ¿Qué ocurre en la doctrina nacional? La doctrina nacional se establece de que la relación que existe entre el proceso y el procedimiento es una relación de medio a fin, ¿cierto? En efecto,
La jurisprudencia nacional, como acabo de mencionar, ¿cierto?, ha reconocido de manera expresa que el procedimiento es el tributario del proceso. El medio. El medio, justamente. Y ahí va a lo que yo había mencionado, de que es la forma en que se materializa. ¿Cómo llegamos al fin? ¿Cierto? El proceso necesita materializarse, necesita poder moverse. ¿Cómo se mueve? A través del procedimiento. Entonces, eso es lo que prima en Chile, de medio y fin, ¿cierto? Claro. Dicho eso, entonces, nos centramos, habiendo descartado estas palabras que se pueden mezclar, nos centramos en las clases de procedimiento. Hay una larga extensión de maneras en que podemos clasificar el procedimiento. Según la naturaleza que tiene el derecho controvertido, se puede ser de naturaleza civil o de naturaleza penal. Será de naturaleza civil cuando el derecho controvertido sea de carácter civil y comprenderá derecho civil, laboral, etc. Y será de naturaleza penal, el procedimiento penal, cuando el derecho, ¿cierto? El derecho controvertido sea de naturaleza penal. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación? Por el principio que rige en cada uno de ellos, ¿cierto? Por regla general, en materia civil impera el principio dispositivo. Y en el derecho penal o procesal penal impera el principio de oficialidad. Así que hay una diferencia clara. Vamos a explicar todo esto también más adelante, así que no se preocupen. Según el objeto o la finalidad del procedimiento, este se puede clasificar en un procedimiento de cognición o de ejecución. Será de cognición cuando ya mencionábamos, ¿cierto?, que son aquellos que buscan obtener la condena, una declaración, etc. Y de ejecución cuando sea esa fase de llevar a cabo lo que se explicó anteriormente. Según el ámbito de aplicación, los procedimientos se clasifican en procedimientos generales, que son aquellos que son comúnmente aplicables a todas las controversias que no tengan una forma especial de tramitarse, y los especiales, aquellos que tengan efectivamente una forma especial de tramitarse. Si se fijan, todas estas clasificaciones nosotros ya las hemos advertido con anterioridad, las hemos ido mencionando, así que solamente las estoy nombrando todas de una. También según la extensión, ¿cierto?, los procedimientos se pueden clasificar en delato conocimiento o procedimientos sumarios. Serán en delato conocimiento cuando la controversia sea extensa, ¿cierto?, cuando hayan un gran número de trámites. Y será sumario, en cambio, cuando sea lo contrario, ¿cierto?, cuando sean exclusivamente aquellos trámites necesarios en virtud de la rapidez o la celeridad que amerita el procedimiento sumario. Según el contenido, los procedimientos se clasifican en procedimientos singulares, en los que tienen interés, ¿cierto?, una o más personas determinadas respecto de un derecho determinado, y procedimientos universales cuando justamente sea sobre una universalidad, por ejemplo, el patrimonio, la quiebra de una empresa, ¿cierto?, la participación de herencia, etc. En virtud de la cuantía del procedimiento, esto también nosotros lo hemos mencionado, pueden ser de mayor cuantía cuando se excedan las 500 UTM, de menor cuantía cuando sea superior a 10 y menor a 500, y de mínima cuantía cuando sea inferior a 10 UTM. ¿Para qué es importante esto también? Lo establecimos para saber el procedimiento que se lleva a cabo de mayor, menor o mínima cuantía, y también para temas de competencia, ¿cierto? Sí, la cuantía es un elemento. Justamente, lo mencionamos. Según la ritualidad también se pueden clasificar en procedimientos orales o escritos. No quiere decir de que uno excluya al otro, sino que predominantemente será oral y predominantemente será escrito, sin perjuicio de lo cual hay escritos en los procedimientos orales y hay alegatos, ¿cierto?, en los procedimientos escritos. Y según la manera en que las partes actúan, ¿cierto?, se pueden clasificar en simples o sencillos y dobles o compuestos. Serán simples o sencillos cuando exista un demandante y un demandado, y serán compuestos, ¿cierto?, cuando ambos tengan la calidad de demandante y demandado, cuando se demanda reconvencionalmente, ¿cierto? Así, por ejemplo, yo demando a mi compañero tiene un montón de maneras en las que puede actuar, puede allanarse, puede responder, y decir, ¿sabes qué?, te demando de vuelta. Ahí sería un procedimiento compuesto. Dicho aquello, entonces, hay que hablar sobre ciertos principios. Como todos nosotros, en casi todos los temas, siempre hablamos, presentamos el tema, damos ciertas clasificaciones y después vamos a los principios, ciertos principios rectores. Y aquí no será la excepción. Pero además de ciertos principios rectores, hay además ciertas reglas técnicas. Vamos a proceder a explicar primero los principios procesales, Que finalmente no son solamente principios, porque justamente hay de todo un mundo que hay dentro del procedimiento como tal, del proceso también, que no todo se puede encajar dentro del principio. Justamente, los principios son ciertas directrices, ¿cierto?, que vamos a proceder a explicar, pero además hay ciertas reglas en donde le dicen al legislador, o ¿qué prefieres tú? Esto o aquello. No quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, sino que simplemente pone ciertas reglas para utilizar. Pero en primer lugar, hablemos de los principios. Desde luego que está el principio de igualdad o de contradicción. Esto es muy importante, mi compañero lo mencionó hace un rato, lo mencionó, y quiere decir de que todos los actos del procedimiento deben efectuarse con la intervención de la parte contraria. Es decir, debe dársele la oportunidad de intervenir, aunque efectivamente no lo utilice. Ahí entonces hay ciertos elementos que nosotros ya hemos hablado. Primero, yo actúo. Mi compañero tiene que saber que yo actúe de tal manera, y él tiene la posibilidad de actuar en mi contra. Y si no lo hace, ahí precluye, ahí está la carga procesal. Él no utilizó su momento para actuar, ¿cierto? Igual es la sanción, que pierde la oportunidad para
Pero siempre que él haga una buena actuación o la haga yo, debe dársele la oportunidad al otro para que también interactúe, porque somos iguales en el procedimiento, ¿cierto? Estamos en la misma posición. Luego encontramos el principio de imparcialidad del juzgador. Desde luego que si nosotros, como mencionamos, dejamos de resolver los problemas con autotutela, le entregamos el problema a un tercero, ese tercero debe ser imparcial, porque si no, entonces, ¿para qué sirve arrebatarnos la autotutela? Y desde luego entonces el juez debe ser imparcial. Esto quiere decir que no debe ser parte, no debe tener un conflicto de intereses, en fin. Debe ir con la máxima libre influencia, justamente. Además también encontramos la transitoriedad de los actos, el tercer principio, que es fundamental de que en un momento cierto el proceso debe culminar y debe culminar para siempre. No podemos estar siempre en disputa, no, debe haber un momento que digamos hasta aquí llegamos. Y eso se traduce en una institución llamada la cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? La vamos a hablar en videos. Ya la vimos, pero en profundidad la vamos a hablar más adelante. Desde un punto de vista procesal, justo claro, porque ya la analizamos el derecho constitucional respecto de la acción de protección. Justamente, pero la vamos a ver en profundidad en ese procesal, porque ahí hay mucha más tela para sacar, hay preguntas de grado al respecto, así que ahí lo vamos a ver. También el principio de la buena fe, moralidad o probidad procesal. ¿Qué quiere decir esto? De que en la concatenación de estos actos procedimentales las partes deben actuar con probidad. Por tanto, se debe tramitar, ¿cierto?, sin tramitaciones excesivas, ¿cierto?, sin utilizar las herramientas que el procedimiento me da, que el proceso me da, de mala fe. Entonces, por eso se exige que todas las dilatorias, por ejemplo, se establezcan en el mismo escrito, que todas se soliciten al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la idea no es que se dilate, ¿cierto?, que se trabe el conflicto, no. La idea es que las herramientas las utilicemos de buena manera. Hay sanciones, de hecho, al que sea temerario o doloso, ¿cierto?, se le sanciona. Que golpe o proceso de mala forma. Justamente. Dicho eso, entonces, hablamos de los principios y ahora hablamos sobre ciertas reglas técnicas, que como mencioné ya no son directrices, sino que son justamente herramientas que se le ponen a disposición del legislador. Legislador, mire, tienes esta y esta regla, elige tú la que quieras. Y son dualidades. Son dualidades, y esto es lo importante, porque si elige una, deja de lado la otra. ¿Por qué? Vamos ahora a explicar justamente para qué. No quiere decir que exista una mejor que una peor, por eso son reglas. Pero elegir una, como mencioné, descarta a la otra. ¿Cuáles son estas reglas? Dentro del debate procesal encontramos la oralidad o la escrituración. Y se va a dar cuenta al tiro, ok, son dos reglas, no quiere decir que una sea mejor que la otra, no. Pero, ¿cuál vamos a utilizar? Y si se elige la oralidad, se va a dejar de lado la escrituración. La oralidad entonces se consiste, ¿cierto?, en este uso prioritario de la palabra como el medio de comunicación dentro del desarrollo del procedimiento. Y la escrituración, por otro lado, es el utiliza, ¿cierto?, el medio escrito como el que se prioriza dentro del procedimiento. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, ¿cierto? Ahí, claro, están las reglas. En segundo lugar, encontramos la publicidad o secreto. La publicidad entonces consiste en dar a conocer las actuaciones realizadas en el proceso. Y en general, que el desarrollo de la serie de actos se debe hacer a vista de quienes las partes estén involucradas y a la vista de toda la sociedad. Entonces aquí encontramos una publicidad interna y externa. La publicidad interna entonces tiene que ver con las partes. Las partes tienen que conocer lo que está pasando. Y la externa es con que además todos debemos saber lo que está pasando. Y aquí también encontramos el secreto, por otro lado, de que no, dice, no lo van a saber los externos ni tampoco los internos. Cuando no lo van a saber los externos, hay ciertas situaciones, por ejemplo, en sede de familia, ¿cierto?, que son casos que son reservados, que no los puede ver la gente, ¿cierto?, externamente. Pero también hay momentos, situaciones, contextos en los cuales tampoco las partes internamente pueden verlo. Por ejemplo, en ciertas diligencias que requieren el secreto en sede procesal penal. Lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, pero por lo pronto, ahí están esas situaciones. Pero por lo general, ¿cierto?, hay una publicidad. En virtud de la contradictoriedad también es necesario que sepamos y podamos defendernos. Pero hay situaciones, como siempre en el derecho, que están ahí. En tercer lugar encontramos la regla de libertad o informalidad o de la legalidad de las formas. En virtud de la legalidad de las formas, entonces, las personas deben actuar, procedimentalmente hablando, de acuerdo a lo establecido por la ley, en el momento que establezca la ley y de la forma que establezca la ley. Y en la informalidad, las partes pueden actuar de la manera que quieran, cuando quieran y como quieran. En la cuarta regla encontramos la preclusión o el libre desenvolvimiento. Cuando hablamos entonces de la preclusión o el libre desenvolvimiento, establecemos de que ¿cuándo puedo utilizar las herramientas que la ley me da? ¿Cuando yo quiera? ¿O en el momento en que la ley me dice? Y ahí encontramos de que la preclusión se traduce en la pérdida, extensión o caducidad de una facultad procesal y se puede verificar por las siguientes razones. En primer lugar, cuando no se ha ejercido dentro del plazo, es decir, Don Vázquez tiene 15 días para establecer este recurso. No lo establece en este recurso, precluye su posibilidad, ¿cierto? También por no haberse respetado el orden establecido por la ley. Es decir, primero debes hacer A y luego B. Mi compañero hace B, entonces se entiende que precluyó la posibilidad de hacer A. Y en tercer lugar, se precluye también por haber realizado un acto incompatible con el ejercicio de otro. Es decir, nuevamente tenemos dos facultades y elegir una
excluye la otra. Por ejemplo, el tema de la competencia por inhibitoria o declinatoria. Nosotros ya lo leímos en el video pasado, así que lo pueden ir a ver. En todos esos casos, entonces, precluye. Y eso es también la regla general en Chile. No podemos establecer o ejercer las herramientas como nosotros queramos, sino que cuando la ley lo determina, en el momento, en la ocasión y en el contexto que la ley lo determina, sino precluye. En quinto lugar encontramos la regla de perentoriedad o fatalidad y la de no fatalidad. Cuando hablamos de perentoriedad, hablamos de la fatalidad en los plazos. Aquí estamos hablando entonces de que caduca el ejercicio de un derecho, pero por el tiempo. La preclusión es mucho más amplia, ¿cierto? Establecemos que puede ser por un plazo, puede ser por situaciones, por contradicción de ciertas acciones, etc. La perentoriedad entonces habla netamente de plazos. Y el plazo será perentorio o fatal cuando no se pueda extender. Es decir, por el solo Ministerio del Derecho pasa la cantidad de días y se pierde ese derecho, se pierde, ¿cierto? Mi carga me dice que ya no lo puedo ejercer. En cambio, será no fatal cuando además necesito el pronunciamiento del juez. Así como, oye, estamos fuera de plazo, el juez, realmente. Y además yo le puedo pedir incluso que se amplíe el plazo, cuando no es fatal. También, en sexto lugar, encontramos la regla de concentración o dispersión. La regla de concentración consiste en reunir la mayor cantidad de cuestiones, ¿cierto?, de trámites o cuestiones debatidas en una sola audiencia, en un solo momento procesal. Y la dispersión, al contrario, es establecerlas y separarlas en distintos actos, distintos momentos. Continuando, encontramos la regla de celeridad y la de lentitud o demora procesal. La de celeridad entonces entiende o consiste en que el proceso se debe desarrollar de la manera más rápida para llegar a la pronta resolución del conflicto, estableciendo y solamente utilizando los trámites que son esenciales, tratando de depurar lo más posible. Y el de lentitud, por el contrario, ¿cierto?, establece cierta ritualidad más densa, ¿cierto?, una mayor hipertrofia y procedimental. Ustedes me dicen, pero entonces, ¿no tiene sentido? ¿Para qué quiero más trámites? Porque no siempre un proceso más rápido va a ser más justo. Recordemos de que también, aparte de, como dijo mi compañero, aparte de solucionar el conflicto, debo solucionarlo de manera justa. Entonces, si no tengo el tiempo suficiente para poder ver la prueba, analizar, resolver de buena manera, estaré fallando de manera injusta. Por tanto, debe estar esto sopesado. No la celeridad por conseguirla simplemente. Y finalmente encontramos el principio de economía procedimental. Cuando hablamos de economía procedimental, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista netamente pecuniario, ¿cierto?, de una economía pecuniaria dentro del procedimiento. Y desde una economía que va más allá con los trámites, que se puede confundir con la celeridad. Es decir, de que la economía procedimental en este aspecto, ¿cierto?, tiene que ver con la obtención de un máximo resultado posible con el menor desgaste de la actividad jurisdiccional. Es decir, tratando de desgastar lo menos posible a los órganos jurisdiccionales, obtuve, ¿cierto?, esta sentencia justa y que soluciona el conflicto. Entonces tiene que ver con los gastos, ¿cierto?, operacionales, logísticos dentro del procedimiento y también con el tema de los trámites. Me faltaba uno. Ahora sí, finalmente, pero esto es importante, pero esto lo vamos a ver mucho más allá en ese procesal penal, ¿cierto? Que es el principio, o la regla de inmediación y la regla de mediación. Cuando hablamos de la regla de inmediación, muy someramente, tiene que ver con la relación que tiene el juez con la prueba, con las partes y cómo conoce las cosas o los asuntos que llegan a su conocimiento. Cuando lo conoce de manera directa, cuando él está viendo las cosas, se llama inmediación y es una regla que está de manera muy presente en sede procesal penal. Y cuando hablamos de mediación, es aquella técnica o aquella regla en virtud de la cual el juez conoce de manera indirecta, a través de la figura, por ejemplo, del relator. ¿Se acuerdan cuando el relator narraba los hechos, ¿cierto?, hacía un resumen de las cosas y los jueces se escuchaban simplemente? Ahí no hay un principio de inmediación, sino de mediación. Y con eso entonces terminamos las reglas, pero no todas las reglas, porque ahora vienen las reglas de la actividad en sentenciar. Claro, como fuiste bien claro, Mauro, ahí, todas las reglas que hablaste tú son aquellas relativas al debate procesal. Pero hay ciertas reglas técnicas que son relativas respecto a la actividad de sentencia, todo lo que tiene que ver con el momento en que el juez toma la decisión. ¿Cuáles son estas reglas? En primer lugar, respecto a la regla sobre la calidad de los juzgadores. Por un lado, los juzgadores pueden ser, en este caso, jueces técnicos, es decir, que conocen el derecho, o pueden ser jueces legos, en este caso, que no saben derecho, como por ejemplo los árbitros arbitradores, etc. Pero la regla general que prima acá es que en los tribunales hay profesionales, jueces técnicos que saben del derecho. La segunda regla tiene que ver con la cantidad de los juzgadores. En este caso están los tribunales unipersonales y los colegiados. En este caso, los tribunales unipersonales son los que generalmente conocen en primera y única instancia, y los tribunales colegiados conocen en segunda instancia. Generalmente hay excepciones. La tercera regla tiene que ver con la cantidad de grados de conocimiento que deben existir en el juzgamiento. Los grados de conocimiento, recordemos, son las instancias, que puede ser
una o más instancias, se puede elegir o puede variar. En cuarto lugar, respecto de la evaluación de los medios de prueba, cómo se va a o qué sistema de prueba se va a utilizar. Y hay tres sistemas que igual los vamos a analizar en su momento. Está la prueba legal o tasada, la prueba de libre convicción o la prueba a través de la sana crítica, el sistema de sana crítica. En quinto lugar está lo que es la regla relativa a la congruencia procesal, es decir, el juez debe fallar, debe sentenciar, tomar la decisión conforme a todo lo tramitado anteriormente, conforme a todo el mérito del proceso. ¿Por qué? Porque si no lo hace así, puede incurrir en ya sea minus petita, ultra petita o extra petita. La minus petita se da cuando el juez concede, en este caso, o no se pronuncia sobre todas las pretensiones de alguna de las partes. La ultra petita, al contrario, se da cuando el juez otorga más de alguna de lo que las partes, en este caso, pretendían, de las pretensiones de las partes que nos pidieron. Y por otro lado, la extra petita se da cuando el juez otorga algo que es distinto a lo solicitado por las partes. Ahora bien, la última regla tiene que ver con la aplicación de la norma jurídica. En este caso, el juez debe aplicar el derecho como tal. Por ende, está también esta idea o el adagio, aforismo, iura nobis curia. El juez conoce el derecho, por ende, las partes solamente sirve, o sea, este principio sirve para que las partes se limiten a probar solamente los hechos y no los fundamentos del derecho que son aplicables, porque el juez conoce el derecho. Cerramos entonces lo que es las reglas técnicas, recordemos tanto el debate como la sentencia, pero estamos dentro de toda esta burbuja que son los principios reguladores del procedimiento. Como dije en su momento, los principios reguladores no solamente son principios, sino que también pueden componer reglas y también sistemas procesales. ¿Qué son los sistemas procesales? O sea, los sistemas procesales sirven para determinar cuál de las partes, en este caso de esta relación jurídica, es a la cual le corresponde llevar o darle curso al proceso. Y por un lado encontramos dos sistemas, el sistema dispositivo y el sistema inquisitivo o de oficialidad. Por un lado, entonces encontramos el sistema dispositivo. En el sistema dispositivo, el impulso procesal de llevar adelante el proceso, el que se tiene que poner en el carrito para empujarlo, son las partes. Dado que es a ellas a las cuales, en virtud de este sistema, se les entrega la disponibilidad del proceso. El ejercicio de la acción y el desenvolvimiento de la misma corresponde, por ende, a los actos que vayan realizando las partes. En consecuencia, el juez solamente va a ser un sujeto pasivo, es decir, el juez no se va a mover si las partes no le piden, en este caso, que actúe, que se mueva, sin perjuicio que hay ciertos casos excepcionales en que la ley lo faculte a actuar de oficio. Pero el sistema dispositivo entonces son las partes quienes son los encargados o encargadas de llevar adelante el proceso, el ejercicio de la acción, etc. Lo cual tiene una relación que generalmente se da que el sistema dispositivo convive generalmente con el proceso civil, que es un proceso entre privados generalmente. Y los órganos jurisdiccionales no deben ir más allá de lo que desean los particulares. En contraposición, en el sistema penal generalmente rige este principio ya inquisitivo o de oficialidad. Y sin embargo, en sede penal como tal, el sistema dispositivo no se llama dispositivo, sino que se llama acusatorio, sistema acusatorio, que también lo veremos en su momento. Ahora bien, ¿cuáles son ciertas características en este caso de este sistema dispositivo? En primer lugar, las partes lo inician. ¿Cómo puede ser? A través generalmente de la demanda o a través de lo que es la acusación en sede penal. El debate también es fijado por las mismas partes. Se determina tanto por la demanda como por la contestación. Y en sede penal con la acusación y la defensa, la contestación a la acusación. En materia de prueba, en este caso, las partes también son libres para rendir o no la prueba y elegir los medios de prueba con los cuales se van a valer, en este caso, en juicio. También
En este caso, las partes son libres de disponer, de presentar recursos que puedan, en este caso, impugnar algún tipo de resolución judicial. Entonces ahí tenemos varias manifestaciones, en este caso, que se dan dentro del principio dispositivo, donde también está la figura de la preclusión, las cargas procesales que habló Mauro, muchas cargas procesales en el sistema dispositivo, y que si las partes no las ejercen, ¿qué pasa en este caso? Precluyen y pierden ese derecho que tenía de poder ejercer. Por otro lado, encontramos el sistema inquisitivo o de oficialidad, donde aquí ya las partes son las que toman un rol pasivo y es el juez el que se empodera y es libre e independiente para poder iniciar y llevar adelante el proceso. Tiene la facultad de poder iniciarlo y tiene todas las facultades para poder llevarlo adelante con prescindencia incluso de las partes. Las partes en este caso se van a entender como colaboradores, en este caso del tribunal. En este caso, bueno, el juez adopta la calidad de activo y está facultado para iniciar el proceso, para fijar el tema de discusión, para decretar pruebas, para establecer hechos, etc. Ahora bien, el proceso civil, que es el que estamos viendo, es predominantemente dispositivo, el sistema dispositivo. Sin embargo, hay excepciones que son manifestaciones del sistema inquisitivo en este sistema procedimiento civil que es predominantemente dispositivo. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Las medidas para mejor resolver, que son en este caso pruebas de oficio que decreta el juez para mejor resolver, como dice su nombre. También relativo a la nulidad en sede civil. Recordemos que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte cuando aparece de manifiesto en el acto contrato. También la nulidad procesal, que puede ser declarada de oficio o a petición de parte en los casos que la ley expresamente disponga. También la implicancia, recordemos, la implicancia puede y debe ser declarada de oficio o a petición de parte. Entonces ahí tenemos manifestaciones del inquisitivismo o de la oficialidad en el procedimiento civil, que es dispositivo. También hay un sistema mixto donde se da generalmente en sistemas donde en sede penal hay figuras como por ejemplo el que lleva la investigación también es el Estado. El Estado juzga e investiga, pero está separado en órganos que si bien pertenecen al Estado son distintos. Por ejemplo, quien lleva la investigación es el Ministerio Público y quien juzga es el juez. Ambos son parte del Estado, pero son órganos distintos. Ya cerramos entonces toda esta idea y vamos a pasar a lo que es el análisis de uno de los requisitos de existencia o presupuestos procesales de existencia, que son las partes. Pero primero vamos a hacer una pausa y seguimos. Retomamos ya de la pausa, larga pausa, ¿o no? Breve pausa. Y vamos a hablar de lo que son las partes. Las partes, recordemos que en su momento analizamos los presupuestos procesales, podían ser de existencia o validez. Las partes eran un requisito de existencia, es decir, para que el proceso exista, deben existir partes, además de una contienda que debe ser jurídica y actual, y además de un juez. ¿Qué son las partes como tal? En este caso, las partes son todas aquellas, en este caso, personas que concurren al juicio como demandante o demandado o que figuran en él en virtud de asistirles un interés en los resultados del mismo. Esto está también regulado como tal, está definido. ¿Por qué es importante? Porque hay que relacionar este concepto de parte con lo que es el artículo 3, inciso segundo del Código Civil, el cual establece el efecto relativo de las sentencias, porque dice que los efectos de las sentencias judiciales solamente se extienden a las partes que concurran en el proceso. Por ende, ahí tenemos la relación directa. Los principios básicos que en este caso se refieren a las partes son tres. En primer lugar está el principio de dualidad. ¿Qué quiere decir este principio? Que las partes deben ocupar dos bandos. Siempre hay dos bandos como tal.
no siempre se da claramente porque pueden ocurrir tercerías o los terceros con interés, etc. Pero en este caso la dualidad es que siempre hayan dos bandos, dos posiciones, lo cual está relacionado con el segundo principio, que es el principio de contractoriedad. Ya lo analizamos en su momento, que señala que las posiciones de estos dos bandos deben ser antagónicos. Debe haber un conflicto intersubjetivo de intereses, es decir. Y en tercer lugar está la igualdad, es decir, que las partes deben tener las mismas posibilidades de poder hacer y valer y probar sus afirmaciones. Al mismo tiempo, las partes deben tener las mismas cargas, atribuciones, derechos, obligaciones, etc. Ahora bien, ¿cómo se pueden clasificar a las partes? Hay tres clasificaciones. En primer lugar, según el momento que las partes concurren al proceso, pueden ser partes directas o principales y partes indirectas o terceros. Las partes directas son aquellas que inician y contra quien se inicia en este caso el proceso. ¿Quiénes son? Demandante y demandado. Esas son las partes principales o partes directas. Y por otro lado están las partes indirectas o los llamados terceros, que son aquellas que concurren al juicio una vez que éste ya ha iniciado y concurren de forma voluntaria. Porque por ejemplo el demandado, que es una parte directa, no concurre de forma voluntaria, generalmente. Ahora bien, estas partes indirectas o terceros también se pueden clasificar en terceros con interés o terceros relativos y terceros sin interés o terceros absolutos. Los terceros con interés son aquellos que tienen un interés en el resultado de este. ¿Qué quiere decir? Que tengan un interés, en este caso, que de alguna manera les va a afectar el fallo. Hay un derecho comprometido. Y estos terceros pueden ser, por un lado, coadyuvante, si el interés que tienen es similar o compatible con alguna de las partes del juicio, con el demandante o con el demandado, o puede ser, en este caso, independiente, si tienen un interés que es distinto al de las partes directas, que no es, bueno, y en tercer lugar hay un tercero excluyente, pero en este caso, este tercero excluyente tiene pretensiones o intereses que son contrapuestos a los de las partes. Y por otro lado encontramos los terceros absolutos o los que no tienen interés, que son aquellos que, como dice su nombre, no tienen interés en el resultado del juicio, pero son importantes para participar en el proceso con posterioridad. Por ejemplo, los peritos, los testigos, el martillero, el secuestre, etc. Ahora bien, las partes pueden ser, atendiendo a su composición, simples o múltiples. Simples, conformadas por un sujeto; múltiples, dos o más. Y ahora bien, tenemos que hablar sobre lo que es la capacidad de las partes. ¿Cómo pueden actuar en este caso? Recordemos que la capacidad de las partes es un elemento, también un presupuesto de validez procesal. Para que el acto sea eficaz, en este caso, las partes deben tener capacidad. Ahora bien, cuando hablamos de capacidad, el Código de Procedimiento Civil no establece, no está muy claro una regulación sobre la capacidad. Por ende, hay que irse a las reglas de fondo, es decir, al Código Civil, al Código de Comercio. Entendiendo entonces que, siguiendo la regla general de capacidad, que la capacidad, en este caso, es la regla general. Todas las personas tienen capacidad, excepto quienes son incapaces. Ya encontramos una incapacidad absoluta, relativas. Sin embargo, hay que, en sede procesal como tal, no hay que hacer un claro espejo de la capacidad civil, son distintas. Y en sede procesal encontramos tres tipos de capacidad: la capacidad para ser parte, la capacidad para obrar o comparecer en juicio, la capacidad de comparecencia, y la capacidad para pedir. Hay tres tipos de capacidad. En primer lugar, la capacidad para ser parte. La capacidad para ser parte es aquella aptitud jurídica que tienen para ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal. Esta definición es un símil un poco de la capacidad de goce en derecho civil, es decir, que es la capacidad que tienen todas las personas por el hecho de ser personas, solamente tal. Y en este caso, es la capacidad para ser parte, la capacidad de goce también. Se entiende que todas las personas lo tienen por el hecho de ser personas. Sin embargo, la capacidad procesal se debe entender más amplia desde un punto de vista que de carácter civil, porque la capacidad civil la tienen las personas,
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los entes morales, que no son personas? En este caso, la capacidad, en este caso para ser parte, o la capacidad procesal de ser parte, también se le ha otorgado a estos entes morales, por ende es más amplia que la capacidad civil. En segundo lugar, encontramos la llamada capacidad para obrar o comparecer en juicio, o capacidad procesal propiamente tal, que es aquella aptitud, en este caso, para poder figurar como sujeto en una relación jurídica procesal, que es la capacidad para presentarse entonces ante estos tribunales de justicia para ejercer una acción o defensa en nombre propio o a nombre o por cuenta de otros, perdón. Ahora bien, esta capacidad procesal, capacidad de comparecer, se equipara a la capacidad de ejercicio en sede civil. Es decir, por regla general, todas las personas, la regla general es la capacidad procesal. Todas las personas, en este caso, que tienen la capacidad de ejercicio en sede civil, van a tener la capacidad para comparecer en juicio. Sin embargo, no todos en este caso tienen la capacidad de ejercicio, que se relaciona directamente con los incapaces, en este caso de ejercicio en sede civil, es decir, los dementes, los sordos que no se pueden dar a entender claramente. Entonces, en este caso, la regla para que estos puedan actuar es que puedan actuar representados o autorizados. En tercer lugar está la capacidad para pedir en juicio, o el llamado ius postulandi. ¿A qué se refiere esta capacidad o ius postulandi? Para que la actuación judicial sea correcta, se requiere de esta capacidad especial y se traduce en la necesidad de dirigirse, en este caso, al tribunal, al órgano jurisdiccional, por medio de ciertas personas que la ley establece. Si bien la regla general de la capacidad es la capacidad procesal, la capacidad para comparecer, se ha entendido que la mayoría de los actos jurídicos procesales, en este caso, deben recaer en ciertos profesionales, los cuales están determinados por la ley para poder, en este caso, dirigirse a los órganos jurisdiccionales, que es la llamada capacidad para pedir, o el ius postulandi. Ahora bien, por tanto, solamente aquellas personas que tienen el llamado ius postulandi, o la capacidad para, en este caso, pedir en juicio, podrán actuar válidamente ante los órganos jurisdiccionales. Es la regla general. Y en la primera actuación, en este caso, las personas que no tienen esta capacidad deberán constituir un llamado patrocinio y poder o mandato judicial, que lo vamos a analizar posteriormente. Ahora bien, está la figura, como dijimos en su momento, que las partes pueden ser simples o compuestas, en este caso, o en este caso pueden existir las partes que sean formadas por más de una persona, es decir, que intervengan dos o más personas como demandantes o demandados. Y en este caso, esta figura toma el nombre de litis consortio, en este caso, o pluralidad de partes, lo cual está regulado en los artículos 18, 19 y 20 del Código de Procedimiento Civil. Y como está regulado en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, este litis consortio se puede dar en cualquier procedimiento, porque son disposiciones comunes a todo procedimiento. ¿Por qué se fundamenta la idea, o se apoya la idea de que exista esta pluralidad de partes o litis consortio? Por un lado, por economía procesal, y por otro lado, por seguridad jurídica. Ahora bien, ¿cómo se pueden clasificar estas pluralidades de partes o un litis consortio? Pueden ser según el momento en que se origina un litis consortio inicial o sucesivo. El litis consortio inicial es aquel que nace con la iniciación del juicio, es decir, hay varios demandantes contra un demandado, o varios demandados respecto de un demandante, o varios demandantes y demandados. ¿Cuándo procede este litis consortio llamado original? Están los casos de procedencia en el artículo 18 del CPC, cuando hay una misma pretensión, en este caso, es decir, un mismo objeto y misma causa de pedir. Cuando hay distintas pretensiones, es decir, solamente hay una misma causa de pedir, pero no mismo objeto, y cuando también la ley lo autoriza. Por otro lado, el litis consortio sucesivo es aquel donde
en este caso, se forma posteriormente a que ha iniciado el proceso, es decir, posteriormente a la notificación de la demanda. Podrán, en este caso, los demandados, en este caso, pedir que se ponga en conocimiento la demanda de las personas que, en este caso, no hayan ocurrido a entablarla. En este caso es un derecho para el demandado que se les ponga en conocimiento a aquellas personas que pudieron concurrir pero no sabían de la demanda. ¿Por qué? Porque si concurren y se niegan o sea, si se les notifica, se les da aviso y se niegan a concurrir, en este caso igualmente los efectos de esa sentencia los va a afectar a ellos, por ende va a haber cosas juzgadas. Ahora también, atendiendo a las partes que intervienen en el litigio, puede ser un liticonsorcio activo, si son varios demandantes frente a un demandado, puede ser pasivo, si hay un demandante y varios demandados, y puede ser mixto, si hay varios demandantes y varios demandados. Ahora bien, hay casos, por ejemplo, de liticonsorcio forzada. Por ejemplo, la intervención forzada como demandante, lo que dijimos, el caso del liticonsorcio sucesivo, que yo como demandado puedo pedir, en este caso, al demandar, que se le ponga en conocimiento la demanda a otras personas determinadas para que concurran o decidan si concurren o no. Y ahí está la intervención forzada. Otro caso de intervención forzada es la acción de jactancia, por la cual, en este caso, una persona que se jacta, como dice, de tener un derecho en mi contra, pero que yo sé que no lo tiene, le puedo decir que, oye, te demando por jactancia, tú anda al tribunal o haz como tal ejercicio de esa acción que dices tú que tienes contra mí. Y si no la tiene, en este caso, ya no va a poder reclamar más. Con eso entonces cerramos un poco esta idea de la pluralidad de partes o liticonsorcio, pero pasamos a otra figura importante, que es efectivamente, la sustitución y la sucesión procesal. Con eso brevemente y pasamos a los terceros ya de llenos. Cuando hablamos de la sustitución y la sucesión procesal, son situaciones en las cuales un sujeto cambia, ¿cierto? Un sujeto procesal, una parte cambia. Cuando hablamos de la sustitución, entonces, hablamos de que un sujeto, en virtud de que la ley lo habilita, puede comparecer por sí, pero haciendo valer derechos de terceros. ¿En qué caso? Nosotros ya hablamos de esto en derecho civil, sobre el saneamiento de la adicción. Yo le vendo algo a mi compañero, y aparece alguien reclamando de que ese algo que yo le vendí es de él, y por tanto yo tengo la obligación de defender a mi compañero en juicio. Y yo estoy defendiendo los intereses de un tercero, ¿cierto? Y comparezco, entonces se sustituye la posición de mi compañero por mí y yo velo por sus derechos. Y la sucesión, desde luego, tiene que ver con el fallecimiento, ¿cierto? Y es aquel en virtud del cual una persona, ¿cierto?, se puede seguir en contra de los herederos. Dicho eso, entonces nos centramos de lleno en los terceros. Mi compañero ya mencionó que son tres, ¿cierto? Y que que son personas que son ajenos a los primigenios, que sería el demandante y el demandado, pero que aún así tienen interés. Entonces son partes indirectas o terceros, son lo mismo, ¿cierto? Aquellas personas que concurren al juicio de forma voluntaria una vez que esto ya ha sido iniciado. ¿Cuál es el fundamento, cierto? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? De que hay un interés de por medio, entonces la sentencia quiere abarcar al mayor cantidad de número de personas. ¿Por qué? Porque, como recordamos, la sentencia tiene efecto relativo, solamente afecta a las partes y por tanto, si encontramos que son 10 personas fuera que tienen intereses, agarremos lo mejor y tratamos de resolver todos los problemas y todos los conflictos a través de una sola sentencia. ¿Cuáles serían los requisitos entonces para que intervengan los terceros? Son tres. En primer lugar, se requiere que el reclamante tenga la calidad de tercero, ¿cierto? En segundo lugar, que el juicio ya esté iniciado, que se haya terminado todo, demandante, demandado, etc. Y que se tenga un interés actual comprometido en el proceso. Es decir, se entenderá que hay interés actual siempre que exista comprometido un derecho. Entonces no vale las meras expectativas, debe estar ahí un interés, un derecho comprometido. Son esos los tres requisitos. Entonces, ¿cómo clasificamos a estos terceros? Como mencioné mi compañero, son tres. Y vamos a partir con el tercero coadyuvante. ¿Cuál es el tercero coadyuvante? Son aquellas personas que, sin ser parte directa en el juicio, porque la parte directa era demandante-demandado, intervienen en él una vez que ya ha iniciado por tener un interés actual en sus resultados, sosteniendo posiciones armónicas con una de las partes directas. Es decir, estamos con mi compañero, ¿cierto?, discutiendo, por ejemplo, el mismo tema de los vicios redditorios, ¿cierto? Yo le vendo una cosa a mi compañero llega Juanito y dice, oye, pero esa cosa es mía, y entonces me meto yo como un tercero coadyuvante
y tengo el mismo interés que mi compañero. Es un tercero que tiene los mismos intereses que una de las partes, o el demandante o el demandado, claro, que son compatibles. Entonces ahí encontramos el tema de los vicios redivitorios, por ejemplo. Como todo tercero, ¿cierto? Debe tener un interés actual. ¿Y cuándo puede intervenir? Puede intervenir en cualquier momento, cualquier estado del juicio. O sea, puede hacerlo en primera instancia, en segunda instancia, e incluso si la Corte Suprema lo está reconociendo en un recurso de casación. Ahora bien, la petición del tercero para que le tengan como un tercero coadyuvante, ¿cierto? Del demandante o del demandado en su caso, se debe hacer a través de un incidente, se tramita a través de un incidente. Esto quiere decir, ¿cierto?, de que se tiene que llamar a las partes a oír, en donde las partes dicen, ya, ¿quién eres tú, tercero? Entonces dice, pucha, la verdad yo tengo un interés aquí comprometido, entonces cumplo con los requisitos, quiero ser parte, y las partes, los demandantes y demandados lo pueden escuchar, pueden estar a favor, pueden estar en contra, y también el tercero puede establecer ciertas pruebas para que el tribunal considere aceptarlo. Entonces, si considera aceptarlo, ingresa como parte y se entiende de que acepta todo lo obrado hasta el momento. Se añade en el estado en que se encontraba el juicio y se añade como un accesorio a la parte en donde tenga su interés. Porque se les trata incluso como accesorios de la parte, se trata como una parte más. En ese caso, entonces pueden ayudar a aquella parte a utilizar acciones, ¿cierto? Pueden respaldarla, etc. En segundo lugar, encontramos el tercero excluyente. Aquí encontramos a aquellos que intervienen en un proceso iniciado, ¿cierto? En donde sus intereses son incompatibles tanto con el demandante como con el demandado. Aquí ya no me adhiero a ninguna parte, no sé, solo nos vamos de la manito, abrazados. No, aquí yo tengo un interés totalmente distinto a lo que tienen las partes. Por ejemplo, no sé, Juan Pérez demanda a mi compañero y le dice, oye, Matías, esa casa es mía, acción reivindicatoria. Y un día así me levanto, tomo mi tecito, le digo, pero si esta casa es mía. Entonces digo, no, Polo, claro, esta casa es mía. ¿Qué se andan reivindicando entre ustedes? ¿Sí? Entonces no es dueño ni él, sino que digo ser yo el dueño. Y por tanto, mi interés es totalmente incompatible con la de los otros dos. En este caso, entonces, mientras el tercero coadyuvante, ¿cierto?, es como un accesorio de la parte, en este caso se trata al tercero excluyente como una parte más, como un demandante de los demandantes y demandado iniciales. Es decir, están los dos y yo los demando a ustedes. Entonces, como una parte nueva, ¿cierto? Tengo todas las facultades de parte, o sea, puedo rendir pruebas, alegar, formular relaciones, deducir recursos, etcétera. Soy una parte más. También el momento en que yo puedo ingresar es los mismos momentos en que voy a ingresar el tercero coadyuvante, y también es a través de la tramitación de un incidente en donde también soy la parte, yo doy la prueba de que efectivamente tengo este interés. Y aquí hay una diferencia, porque aquí yo no ingreso en el momento en que se encontraba el procedimiento anterior. No ingreso y digo, ya, ¿dónde estamos? No. Aquí se entiende mayoritariamente por la doctrina, ¿cierto?, de que se utiliza la figura de la tercería en sede de ejecución, ¿cierto? En este caso, lo que se hace es realizar una nueva demanda, inicia un nuevo proceso. En este proceso tengo que ir avanzando, yo demando a estas personas originarias, y cuando encontramos que estamos en el mismo momento, ahí nos ingresamos los tres y se termina con una sola sentencia que resuelve el conflicto. Pero no ingreso yo en los momentos que se encontraban con anterioridad, sino que inicio un proceso de cero y ellos me tienen que esperar hasta que yo ingreso. Y finalmente encontramos los terceros independientes, que son aquellos que no tienen un interés que puede calificarse o agruparse con el del demandante y el demandado, pero tampoco un interés que sea contrario o que sea excluyente, sino que es un interés independiente. Así nuevamente, yo un día me levanto, tomando tecito, veo que están demandando a mi compañero por acciones reivindicatorias. Si, oye, entrégame la casa, y el Mati, no, si es mi casa, yo digo, chiquillo, yo estoy arrendando la casa, respétenme el contrato, acá está por escritura pública. Entonces en este caso es un interés independiente. ¿Cómo se tramita? De la misma forma del tercero excluyente que ya acabo de mencionar. Y con eso entonces terminamos lo que es el tema de los terceros y pasamos a otro tema, que es el tema de la comparecencia ante los tribunales de justicia. Así que respiren, pónganse cómodos y le damos con todo. Al respecto, entonces, la palabra comparecencia tiene un sentido más estricto y un sentido más amplio, ¿cierto? El sentido amplio corresponde a cualquier acto de presentar, ¿cierto?, una persona ante el juez. O sea, puede ser de manera espontánea o para deducir alguna pretensión, ¿cierto? Cualquier acto de yo comparecer, de sentarme, de posicionarme enfrente del tribunal, sería un acto de comparecencia. El sentido más restringido, en cambio, es el acto de presentarse ante los tribunales de justicia, pero ejerciendo una acción, una defensa o requiriendo la intervención de un asunto no contencioso. O sea, yo no voy a juguetear ante el juez, sino que voy a hacer determinadas cosas. Solo ahí estoy compareciendo. ¿Cuáles son las fuentes legales de la comparecencia? ¿Dónde nosotros nos vamos a situar para poder avanzar en lo siguiente? Nos tenemos que situar en el CPC, ¿cierto? ¿En dónde? En el título segundo, libro primero del CPC, y en la ley 18.120, que es la ley de comparecencia en el juicio. Además,
La ley de tramitación electrónica modificó la misma ley 18.220, así que también vamos a verla un poquitito. Pero CPC y 18.120, ¿ya? ¿Cuáles son las formas de comparecer en juicio? Son dos, las dos que son clásicas. Puedo comparecer por mí o comparecer representado, ¿cierto? A través de un mandatario o apoderado. Por intermedio de un mandatario o apoderado. Entonces, ¿cuándo puedo comparecer por mí mismo? Y aquí se divide nuevamente. Comparecer por mí a nombre propio o comparecer representando legalmente a otro. ¿Cuándo voy a comparecer con mí? Cuando yo sea capaz, ¿cierto? No tengo ningún problema, comparezco por mí mismo. ¿Y cuándo voy a comparecer representando legalmente a otro? Regla generalísima, cuando un padre, ¿cierto?, representa legalmente a sus hijos. Menores de edad. A los hijos menores de edad. Claro, sí, también. A hijo de 40. Sí, detalle. Y aquí hay que hacer ciertas distinciones. ¿Qué pasa si alguien que comparece por sí mismo fallece? En este caso, entonces, lo que se debe hacer es suspender el proceso, ¿cierto? Y se hace un llamamiento a los herederos para que puedan continuar con aquello. ¿Qué pasa si fallece entonces alguien que... ¿qué pasa cuando se termina la representación legal? Es decir, por ejemplo, el joven adquirió la mayoría de edad. En ese caso, automáticamente pierde la representación legal el padre. No, la verdad es que no. Sino que se mantiene la representación y debe comparecer personalmente el hijo, decir, oye, ¿sabes qué? Gracias papá, pero aquí yo sigo avanzando. Si no, no se hace de manera inmediata este tema. Por otra parte, la otra manera de comparecer, como mencioné, es a través del mandatario o apoderado, ¿cierto? Cuando los derechos propios o representantes sean legales. En este caso, por ejemplo, hablamos ya de las figuras de los abogados. En este caso ya estamos entrando en sede que no necesitan. ¿Y qué pasa aquí cuando una de las partes fallece? Bueno, si fallece el mandante, no pasa nada, ¿cierto? Porque en este caso, ¿cierto?, el mandato judicial no finaliza por la muerte del mandante. Pero si ocurriría algo cuando fallece el mandatario, que decir, oye, murió el abogado, ¿qué hay que hacer? Hay que nombrar a otro abogado para que continúe el proceso. ¿Cuál abogado? Otro abogado, justamente. Y con eso entonces pasamos a ciertos sistemas teóricos de comparecencia. Y ahí pasamos ya a lo más doctrinal, lo más teórico, y ahí empezamos a aterrizar un poquito más, ¿cierto? Sí, es verdad. En los distintos ordenamientos jurídicos pueden existir distintos sistemas de comparecencia, es decir, cómo yo actúo frente al tribunal para ciertas peticiones, de acciones, etc. Ahora bien, hay sistemas en los cuales, en este caso, se permite la comparecencia personal, es decir, yo a nombre propio, representando a otro, etcétera, a pedir al tribunal una pretensión. En este caso, hay sistemas en los cuales está expresamente prohibida la comparecencia personal y solamente se puede comparecer a través de un apoderado, un mandatario. Y hay sistemas que en este caso ya son medios mixtos, etc. Ahora bien, ¿cuál es el sistema chileno de comparecencia? ¿Cómo se comparece ante los tribunales de justicia chilenos? Ya lo dijimos en su momento respecto a la capacidad. Para comparecer ante los tribunales de justicia en Chile, se debe hacer a través de un mandatario o un procurador judicial que tiene que reunir ciertas calidades especiales que establece la ley, que es en primer lugar, tener la capacidad para pedir. Ahora bien, ¿cómo se determina quién? En primer lugar, hay que distinguir entre cómo se comparece ante los tribunales inferiores de justicia. Recordemos que estamos en esta estructura que es piramidal del COD, donde hay tribunales inferiores, como por ejemplo los juzgados de letras, juzgados de garantía, juzgados de tribunal oral en lo penal, y están los tribunales superiores, que son las cortes de apelaciones, Corte Suprema. Hay que distinguir entonces entre tribunales inferiores y superiores de justicia. ¿Cómo es la comparecencia ante los tribunales inferiores de justicia? Ante estos tribunales está la obligación de designar a un mandatario judicial y a un abogado patrocinante. La ley sobre comparecencia en juicio, la ley 18.120, en su artículo 2, señala que ninguna persona, salvo en algunos casos de excepción o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales a lo que se refiere el inciso del artículo anterior, es decir, a los asuntos contenciosos y no contenciosos respecto de tribunales ordinarios, especiales y arbitrales, sino representada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, por un procurador del número, por un estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las escuelas de derecho de las facultades autorizadas, o por un egresado de estas mismas escuelas hasta 3 años después de haber rendido todos los exámenes correspondientes. A su vez, el artículo 1, inciso primero de la ley
sobre comparecencia en juicio señala que la primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal, es decir, ordinario, arbitral, especial, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Como dice entonces la ley, solamente respecto a estos tribunales inferiores de justicia se prohíbe por regla general la comparecencia personal y se debe actuar o comparecer a través de ciertas personas que tienen determinada calidad. ¿Quiénes son en este caso respecto a los tribunales inferiores? En primer lugar, los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. ¿Quiénes son en este caso los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión? Aquellos que no se encuentren suspendidos del ejercicio profesional, por ejemplo, que no fueron objeto de alguna medida disciplinaria, como de alguna que haya impuesto algún juez, por ejemplo. También, en algunos casos, el abogado debe estar al día en el pago de la patente profesional de la municipalidad, en este caso donde tenga su oficina. En segundo lugar, bueno, el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión también es importante posteriormente, lo vamos a ver. En segundo lugar, ¿quién también puede comparecer ante los tribunales inferiores de justicia? Los procuradores del número, que como dijimos en su momento son agentes auxiliares de la administración de justicia, los cuales para ser procurador del número en este caso deben ser establecidos por un acto administrativo y que generalmente toman en este caso las defensas de de ciertas partes a los cuales la ley les encomienda, como por ejemplo a los litigantes rebeldes. En este caso también están habilitados para comparecer ante los tribunales inferiores de justicia. En tercer lugar, encontramos a los mandatarios que designe la Corporación de Asistencia Judicial. En este caso, generalmente son los egresados de Derecho que están haciendo la práctica esa o esclavitud, que se podría decir, de 6 meses en la Corporación de Asistencia Judicial, totalmente gratis. Totalmente gratis. También pueden comparecer ante los tribunales inferiores de justicia los estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de Derecho, en este caso de las universidades autorizadas. Y en quinto lugar, los egresados de estas mismas universidades hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes. Es decir, nos quedan 2 años y medio, por si acaso. ¿Cómo es? Le aviso, si no pasamos los exámenes. Vamos a pasar ese examen final. ¿Ley va legal celebrando? ¿Podría ser? Ojalá, sí. Ojalá. Sí. Entonces, la regla general es esa, que solamente se puede comparecer ante estos tribunales inferiores en virtud de alguna de estas personas. Pero hay ciertas excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Por ejemplo, cuando la ley, en este caso, exige la intervención personal de la parte. Por ejemplo, respecto a la diligencia de absolución de posiciones o la prueba confesional, etc. También cuando el juez, en este caso, autoriza la comparecencia personal para la iniciación y secuela de un juicio. También no es necesario concurrir con un mandatario judicial en aquellas comunas en que el número de abogados que en ejercicio, en este caso, sea inferior a 4. Por ejemplo, no sé, en un pueblito que tiene 100 habitantes y solamente hay 2 abogados, o 1, avisen, ahí. Bien, en esos casos se autoriza, en este caso, que puedan actuar sin mandatario judicial. Porque cuando yo estudié esto, pues me imagino que también ustedes dicen, ¿cómo comparecer por mí mismo? Bueno, en estos casos se puede decir. Claro. La ley trata de responder y a resolver son ahorros, pero sí, absolutamente. En cuarto lugar también están las solicitudes sobre pedimentos de minas. Ahí derecho minero lo van a ver en su momento. Sí. Y también se da una excepción respecto de los asuntos de que conozcan los jueces, por ejemplo, los alcaldes, los jueces de policía local, los árbitros arbitradores, en los casos en los que las causas sean de menos de 2 UTM. En estos casos se puede comparecer por sí mismo. También en la acción de protección y en la acción de amparo se puede interponer por cualquier persona. Recordemos que sea afectada no necesita un abogado patrocinante. Pero si después se quiere alegar ante la Corte de Apelaciones, sí se debe alegar solamente por un abogado, en este caso habilitado para el ejercicio de la profesión.
Ahora bien, ¿cómo, ¿cómo se comparece ante los tribunales superiores de justicia? Las cortes, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. En este caso solamente se va a poder comparecer por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o por un procurador del número. Aquí se restringe ya lo que es cómo se comparece. Ya no están los egresados, ya no están los de la Corporación de Asistencia Judicial, ya no están los estudiantes, solamente el abogado habilitado y el procurador del número. Y con eso entonces cerramos el segundo bloque. Vamos a seguir hablando un poco ya de lo que es la comparecencia, vamos a seguir con el mandato judicial y después facultades, patrocinio, etc. Pero pausa y seguimos. Ya volvemos. Retomamos ya de esta breve pausa y vamos al último bloque, queda poquito. Vamos a hablar ahora de lo que es el mandato judicial. En primer lugar, cuando hablamos de mandato, hay que recordar el concepto del Código Civil, que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Ahora bien, este mandato, de acuerdo al objeto o naturaleza de los negocios encomendados, puede ser un mandato civil, mandato comercial o mandato judicial. Y el mandato judicial, en términos generales, es aquel en que se encarga la comparecencia en juicio a nombre de otro y se encuentra regulado en los artículos 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y también en el COTO. Ahora, ¿cómo se define este mandato judicial? Es aquel contrato solemne en que una persona otorga a otras que tiene condiciones especiales, según la ley, facultades suficientes para que la represente ante los tribunales de justicia. Ese es el mandato judicial. Ahora bien, se ha entendido que es un mandato especial porque se otorga a un asunto, en este caso judicial específico, para que en este caso el mandatario comparezca a nombre del mandante de modo de producir los mismos efectos que se hubiese actuado personalmente, es decir, la llamada figura de la representación. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias propias entre el mandato civil y el mandato judicial? En primer lugar, ¿cómo se constituye? El mandato civil, por regla general, es consensual. En cambio, el mandato judicial es solemne. ¿Cuál es la solemnidad? Que debe constar por escrito. En segundo lugar, respecto a la libertad de las partes para elegir a la persona del mandatario. Por un lado, el mandato civil puede conferirse a cualquier persona. En cambio, el mandato judicial solamente se puede conferir a personas que tienen una calidad determinada de acuerdo a la ley. En tercer lugar, de acuerdo a la figura a la figura de la representación. La representación en el mandato civil es un elemento de la naturaleza. Se podía excluir la representación. En cambio, en el mandato judicial, la representación es un elemento de la esencia. Todos los actos procesales realizados por el mandatario judicial se entienden que son hechos por el mandante. Relación con el 1448 del Código Civil. Por último, el mandato civil puede terminar, por ejemplo, por la muerte del mandante. En cambio, el mandato judicial no va a terminar por la muerte de este nunca jamás. Ahora, ¿cómo se constituye el mandato judicial? Esto es importante. Hay 5 formas de constituir el mandato judicial, las cuales se encuentran en el artículo 6, inciso segundo del CPC. No todas, algunas. En primer lugar, por una escritura pública otorgada ante un notario o un oficial del registro civil a quien se le ha facultado para ello. Recordemos que la escritura pública es aquel instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija la ley por el competente notario e incorporado a su protocolo o registro público. En segundo lugar, el mandato judicial se puede constituir por un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro y suscrita, en este caso, por todos los litigantes. En tercer lugar, puede ser por una declaración escrita del mandante que sea autorizada por el secretario del tribunal que conoce de la causa. En cuarto lugar está la figura respecto de los documentos, en este caso mercantiles privados, como por ejemplo la letra de cambio, el cheque o el pagaré, los cuales se puede constituir el mandato judicial respecto del endosatario que está en comisión de cobranza.
Y en cuarto lugar, también se puede constituir mandato judicial en virtud de la ley de tramitación electrónica a través de la firma electrónica avanzada del mandado. Tenemos entonces esos 5 casos. ¿Qué pasa si el mandato no está bien constituido o omitió alguna formalidad? En este caso no va a quedar sin efecto, sino que en este caso se le da 3 días en este caso para que se constituya legalmente el mandato. Es una carga procesal, porque ¿qué pasa si no se cumple con el plazo? Va a caducar el acto. Ahora bien, recordemos que el mandato tiene ciertas facultades. El mandatario, ¿qué puede hacer este mandatario? Por muchas gracias por ese pase, don Vázquez. Al respecto, entonces, tenemos que hablar de las facultades que tiene el mandatario, que pueden ser facultades ordinarias y facultades extraordinarias. Para poder revisar aquellas, tenemos que situarnos en el artículo 7 del Código Procedimiento Civil, que establece cuáles son tanto las ordinarias como las extraordinarias. En el inciso primero, entonces, establece cuáles son las primeras, las ordinarias, y se entiende que son aquellas que están comprendidas en el mandato judicial sin necesidad de mención expresa. Es decir, solo por el hecho de conferir, ¿cierto?, este mandato judicial se entienden todas estas facultades conferidas. Tanto así de que no se pueden incluso dejar afuera. Se entiende que incluso son como parte perteneciente al mandato, que no se pueden dejar afuera. La única que está como ahí discutible, ¿cierto?, es el tema de la delegación. Claro. ¿Cuáles son entonces en concreto estas facultades ordinarias que establece el artículo 7, inciso primero del CPC? Son las siguientes. Primero, tiene que extenderse a, desde luego, el tema principal, el asunto principal, en donde el mandatario actúa como si fuera el propio mandante y lo hace durante todo el juicio, cualquiera sea las instancias en que se desarrollen, ¿cierto?, sobre la cuestión principal. Lo mismo ocurre con todos los incidentes, también tiene que hacerse cargo de aquello. También puede actuar sobre todas las cuestiones que se generen en vía reconvencional, porque también están ligadas a la cuestión principal, es decir, que si me demandan de vuelta, también tiene las facultades para ver todo aquello. Y aquí hay una discusión respecto a la ejecución de la sentencia. Porque pasa lo siguiente, imaginémonos, listo, me dan el mandato ordinario, yo realizo todas las cuestiones, y la ejecución, que puede ser forzada, ¿cierto?, la puedo realizar a través de un incidente dentro del mismo tribunal, o puedo realizar a través de otro juicio, un juicio ejecutivo. En este caso, entonces, ¿comprende aquellas trámites, aquellas tareas? Porque es un nuevo juicio. Bueno, aquí la doctrina la verdad está bastante dividida, así que no les puedo dar una respuesta taxativa. Y respecto de la delegación, también hay discusiones porque algunos entienden que es algo natural, ¿cierto? Un elemento natural del mandato judicial, el que yo pueda a su vez delegar. Otros dicen que no, de que tiene que haber alguna mención expresa que me habilite. ¿Cuáles son las facultades extraordinarias entonces? Bueno, son aquellas que no se entienden comprendidas en el mandato judicial a menos que se haya una mención expresa de aquellas. ¿Cuáles son entonces? Nuevamente artículo 7, inciso segundo del CPC, y son las siguientes. Y si se fijan, ciertos aquellas en donde puede generar cierta indefensión o elimina ciertos derechos del demandante y por tanto se requiere esta autorización, una voluntad más firme, ¿cierto? Claro, Desististe, extraordinario. claro, por ejemplo, desististe en primera instancia de la acción deducida. Recordemos de que si yo renuncio a la demanda, antes de que sea, ¿cierto?, o sea, el emplazamiento, se notifique, etcétera, yo puedo después volver a demandar, juguetear así. Pero si yo desisto, ya perdí la oportunidad de seguir haciéndolo. Por tanto, desistirse requiere a una autorización expresa, ¿cierto? Además, aceptar la demanda contraria también, pues, allanarse, establecer, ¿cierto?, y aceptar lo que la otra parte también lo establece, también requiere. Absolver posiciones. Esto tiene que ver con una prueba confesional, ¿cierto? Y se requiere una autorización expresa también para hacerlo. A mi compañero le pasó que fue a un abogado a absolver posiciones sin autorización expresa, ¿verdad? Y ahí me fue bien chistoso. Entonces, si quieren absolver posiciones, tiene que ser expreso, porque es una actividad que debe realizarse con la parte en cuestión. Renunciar a los recursos legales. Tampoco lo puede hacer de manera ordinaria, tiene que ser de manera, ¿cierto?, expresa esta facultad. Y se renuncia cuando es anticipada. Recordemos de que cuando, por ejemplo, yo entraba en un recurso y después desisto, se llama desistimiento, no renuncio, ¿cierto? Estoy hablando de una renuncia anterior a los recursos. Transigir tampoco se puede. ¿Qué es transigir? Realizar o celebrar un contrato de transacción, que es un medio, ¿cierto?, de extinguir las obligaciones, ¿cierto?, pone fin al procedimiento, y también decíamos de que era un tema, ¿no?, una equivalente jurisdiccional, claro, ¿cierto? Comprometer, tampoco se puede celebrar un tipo de contrato de compromiso. Y tampoco se puede percibir finalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver con recibir el pago, ¿cierto?, como modo de extinguir las obligaciones. No quiere decir que lo que acabo de mencionar no se puede hacer, sino que no se puede hacer sin una habilitación expresa. También hay cierta discusión aquí al respecto porque lo que suelen hacer los abogados o lo que suelen hacer las partes, ¿cierto?, es establecer en el mandato, le confiero todas las facultades expresas del artículo 7, inciso segundo.
Algunos dicen, oye, pero esto no se puede porque la ley exige que sea de manera expresa. Entonces lo que ellos añaden es, confiero toda la deducción del artículo 7 de inciso segundo, una a una, dándolas todas por válidas, en vez de escribirlas todas ahí, ¿cierto? Claro. Y también hay una discusión sobre si esta lista es taxativa o no, ¿cierto? Pero tampoco hay cierto consenso. Al respecto, entonces, hablamos sobre ciertas obligaciones y responsabilidades del mandatario judicial. El mandatario de juicio tiene las mismas responsabilidades que tiene todo mandatario. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Vayan a ver el video de Derecho Civil, ahí lo hablamos profusamente. Tiene las mismas y además tiene dos adicionales, que serían entonces que toda persona que comparece en juicio a nombre de otra en el desempeño del mandato deberá exhibir el título que acredite su representación. Y el cumplimiento de esta obligación además estará vigilado por la contraparte y por el tribunal. Así siempre cuando uno comparece en juicio, ¿cierto? Uno tiene que, ¿dónde está su patrocinio, su poder? Uno dice, Sí, consta en auto, su señoría, por favor. Así que es muy importante. Y en segundo lugar, los procuradores judiciales responderán personalmente por el pago de las costas procesales, porque se entiende de que la ley asume de que ya se le hubieron pagado al abogado, ¿cierto? Al representante. Ya se le pagaron y por tanto debe él asumir de manera personal las costas. Ahora bien, respecto de la extinción del mandato judicial, en principio dice que todo procurador legalmente constituido conservará su carácter de tal mientras en el proceso no haya testimonio de la expiración del mandato. Es decir, aquí no hay presunciones, no hay de que, oye, pero se cumplió tal causal. No, se presume que sigue siendo mandatario mientras no se deje constancia de que cesó su mandato. Ahora bien, las causales de terminación del mandato judicial son las mismas que se señalan respecto de la extinción del mandato civil, salvo, ¿cierto?, la muerte del mandante. Esa es la única excepción. Y además, las causales de expiración del mandato judicial no operan de pleno derecho, como acaba de mencionar. El mandato se sigue, ¿cierto?, invirtiendo esta calidad en el juicio, aun cuando la ley ha determinado que se cumplió la causal. ¿Y esto por qué? Porque se intenta no dejar en un estado de indefensión al mandante. Tanto así que, por ejemplo, en la renuncia se debe informar al mandante de que se está renunciando, se abre un plazo, ¿cierto?, en el cual debe también decirle al mandante en qué estado quedó el juicio, ¿cierto?, debe pararlo y darle un plazo para que el mandante consiga un nuevo abogado para no producir indefensión. Dicho eso, entonces hay que hablar de estos casos especiales de representación ante los tribunales de justicia. Y aquí encontramos, por ejemplo, los casos de las personas jurídicas, que se entiende que por regla general, ¿cierto?, será el gerente o el administrador quien sea la parte litigante, ¿cierto?, que sea la parte que va a representar a la empresa, quien después deberá contratar, etc. ¿Cierto? Y luego encontramos la representación judicial de las personas ausentes. ¿Cuáles son las personas ausentes? Las que han abandonado el país. ¿Qué pasa entonces en estos casos, cierto? Y antes de aquello, cuando yo tengo el miedo de que una persona va a abandonar el país, va a estar ausente, ¿cierto?, puedo aplicar una medida prejudicial del artículo 285 del CPC, en la cual yo le digo, oye, antes de que te vayas del país, ¿cierto?, por favor, designe algún apoderado, algún representante, ¿cierto?, que responda por usted. Y si no lo hace, por favor, nombre algún curador de bienes, o sea, déjeme algún respaldo, no llegue y se vaya. Y si ya está ausente, entonces hay que hacer otra distinción, si es que se puede hallar o si es que no se puede hallar. Si es que se puede hallar, si es que conoce su paradero, ¿cierto?, ahí aparece la figura del exhorto, pero un exhorto internacional, en el cual yo le digo al tribunal de allá de, no sé, de Wakanda, oye, por favor, señor, dígale que lo estamos de cortelado, señor, ¿cierto? Y sí, también se puede hacer a través del defensor público, que también lo puede representar. Esto es un tema facultativo. Ahora bien, si no se conoce su paradero, ¿qué se puede hacer? Se puede nombrar, o se debe, nombrar un cuidador de bienes si no se sabe dónde está, ¿cierto?, y no hay comunicación con el sujeto, y si esto genera perjuicio y no dejó un curador general. Es decir, se fue, no dejó un curador, y esto me está produciendo un perjuicio, si por favor necesito hallarlo, no tengo cómo ubicarlo, se debe nombrar un curador de bienes. Dicho eso, entonces, según el artículo 11 del CPC, si alguien se va del país dejando a un procurador judicial o un encargado con poder general de administración, ¿cierto?, cualquier interesado puede exigirle que asuma la representación judicial, ¿cierto? Entonces, si él se encargó de dejar algo, es como, oye, ya, responde, ¿cierto? Dicho eso, entonces, pasamos a la figura del procurador común. ¿Qué es el procurador común? Es aquel mandatario judicial que representa a varios demandantes o demandados. Aquí hablamos, ¿cierto?, de un abogado se responde por muchas personas. ¿Cuáles son los casos en que se da este caso del procurador común? Encontramos el liticonsorcio activo y pasivo, que mi compañero explicó anteriormente. Y también se puede dar cuando son más demandantes, muchos demandantes o muchos demandados, ¿cierto?, que no deducen las mismas acciones ¿cierto?, las mismas pretensiones o defensas, pero que tienen la facultad de hacerlo, porque ahí la ley establece de que el 20 del CPC dice podrá, o sea, también pueden hacerlo. Claro, facultativo. Es facultativo. Y por último, ¿cierto?, si la acción ejercida, en virtud del artículo 21 del CPC, si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otras personas determinadas,
podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de aquellos que no se ha ocurrido entablarla. Así, por ejemplo, si me demanda Matías y yo sé que aparte de Matías hay 20 personas, me digo, por favor dígale a esas 20 que me oyen de una vez. Con los efectos de las empresas, los efectos que les afectaría. Justamente. Entonces, en ese caso también podría aplicarse el tema del procurador común. ¿Cómo se puede nombrar a este procurador común? Puede ser nombrado por el acuerdo de las partes, ¿cierto? Y a falta de este acuerdo de las partes, será nombrado por el juez, ¿cierto? ¿Y cómo se puede revocar? Por unanimidad de las partes o por la solicitud de al menos una de las partes que le diga al juez, por favor, deje revocado este mandato, ¿cierto? Porque está actuando de mala manera. ¿Cuáles son las obligaciones del procurador común? Las obligaciones entonces son ajustarse en lo posible su procedimiento y las instrucciones a la voluntad de las partes que representa. Y en los casos en que las partes no estén de acuerdo, podrá ejercer por sí solo y como él considere prudente, ¿cierto? Siempre teniendo en mira el fiel y la expedita ejecución del mandato. Es decir, si las partes dicen X, haz X. Si las partes dicen, oye, X, a ver, ok, hagámoslo de la mejor manera que yo considere posible para La prudencia, justamente. En cuanto a los derechos de las partes ahora, ¿cierto? Representadas por el mandatario común. En este caso, entonces, cualquiera de las partes representadas por el procurador común que no se conforme con el procedimiento podrá separadamente hacer ciertas alegaciones o intervenir, ¿cierto? Siempre que no entorpezca la marcha regular, ¿cierto? Del juicio y siempre usando los plazos que establece. Si yo hoy sé que no estoy muy de acuerdo con este mandatario común, ¿cierto? Que establece, no importa, yo tengo la posibilidad de actuar de manera paralela, siempre como mencioné, sin entorpecer el juicio. Y finalmente encontramos la agencia oficiosa judicial. ¿Qué es la agencia oficiosa judicial? Es una figura que se relaciona mucho con el mandato y tiene una naturaleza cuasi contractual, ¿cierto? Que es cuasi contrato, página de nuestro derecho civil, en nuestro video de derecho civil, pero para no hablar tanta doctrina, voy a tratar de ejemplificarlo un poco. Se encuentra esta figura reconocida porque hay una persona que se encuentra en un estado de indefensión. Está imposibilitada, ¿cierto?, de poder actuar o de poder decir cualquier cosa. Imaginémonos, no sé, mi compañero está ahí mudo, quedó mudo, paralizado, ¿sí? Es verdad. Y lo demandan. Entonces yo digo, no se preocupen, yo voy a ir a representar a mi compañero Matías Vázquez, no se preocupen. Mi compañero no me ha mandado mandato, no ha dado nada. Sin embargo, yo digo, yo sé que cuando él despierte de ese letargo, me va a decir, muy bien, Mauro, estás bien. No. Entonces, claro, como hay una situación de necesidad, el legislador dice, ok, hagámoslo, porque si no va a estar en un estado de indefensión. Pero siempre con cautelas, porque imagínense lo siguiente, yo ahora veo los intereses de la empresa que demanda a mi compañero, y yo digo, ya, yo defiendo a Matías que está impedido, y lo hago todo mal. Entonces siempre con cautela. ¿Cuáles son los requisitos entonces para que se dé esta figura? Primero, que el agente oficioso tenga ligos postulando y cierto esté habilitado en el fondo para representar y para ser un mandatario judicial. Claro. Que existan motivos plausibles para que él asuma la representación. Aquí se encuentra el tema de la urgencia que había mencionado, ¿cierto? De que mi compañero esté impedido, que sea urgente. Y además, el agente oficioso, o sea, yo, ¿cierto?, debo ofrecer una garantía en el tribunal para asegurar de que mi compañero después va a aceptar. Es decir, yo, como no tengo ningún respaldo, debo dar cierto dinero, cierta fianza que se llama fianza de ratificación, que será devuelta en el momento que mi compañero ratifique. Y si no, al menos habré perdido ese dinero. No estaría la primera. Entonces, en este caso, se le entrega esta solicitud al tribunal, el tribunal lo revisa y dice, no me parece tan urgente, lo rechaza. Entonces mi compañero entra en rebeldía. ¿Sabes qué? Tienes razón, lo aceptamos. Empiezo yo a representarlo y el tribunal dice, ok, tienes una fecha de aquí a 10 días más para que tu compañero ratifique. Se ratifica, entonces tiene efecto retroactivo y se entiende de que desde siempre me dio a mí el mandato. Y si es que no se ratifica, se entiende de que todo lo que yo obré es nulo y debo pagar los perjuicios que haya originado en virtud de mi actuación. Increíble. Increíble. Dicho eso, entonces pasamos a la última figura que va a comentar mi compañero. Importantísima la figura del patrocinio del abogado. Como dijimos, la ley solamente no impone a los litigantes la carga de conferir la representación a un procurador judicial o mandatario para que actúe a su nombre, sino que también tiene que designar un abogado patrocinante. Así lo dice el artículo 1 de la ley sobre comparecencia en juicio, la ley 18.120, que dice que la primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal, sea ordinario, especial, arbitral, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Entonces, la intervención del abogado patrocinante es un aspecto, en este caso del ius postulandi, que finalmente es una formalidad que exige la ley para la comparecencia válida ante los tribunales de justicia. Porque por un lado está el mandatario judicial, que podrían ser todas estas personas, 5 personas que vimos, pero por otro lado
se exige un patrocinio que debe ser por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Ahora bien, se ha entendido entonces que el patrocinio es el acto por el cual una persona le encomienda a un abogado la defensa de los derechos en juicio. Por ende, el abogado patrocinante va a ser aquel profesional que va a estudiar el asunto que interesa a la parte y va a plantear las alegaciones, defensas que estime convenientes para las pretensiones del mandante. Ahora, ¿cómo se constituye este patrocinio? A diferencia del mandato, que puede tener 5 formas, no, este se constituye cumplido por el hecho de el abogado poner su firma, su nombre, apellido y domicilio en este caso, en la primera actuación de las partes, el litigante. Sin estos requisitos, en este caso la demanda, la primera actuación no va a ser prohibida y se va a tener como no presentada para todos los efectos legales. También, de acuerdo al artículo 7 de la ley 20.886, la ley sobre la tramitación electrónica, el patrocinio se puede constituir por la FEA, la firma electrónica avanzada. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones a esta obligación de constituir patrocinio del abogado? Son las mismas excepciones que vimos para el mandato judicial. Tenemos el caso en que la ley, por ejemplo, autorice o que se solicita autorización para comparecer para la iniciación y secuela del juicio también, en los casos en las comunas que había menos de 4 habitantes, en los casos frente a jueces de letra, etcétera, que eran de menor de 2 UTM. Esos son los mismos casos. ¿Cuáles son los efectos del patrocinio? Son 3. En primer lugar, al constituir el patrocinio, el abogado va a conservar ya sea en este caso, va a ser responsable tanto de la marcha como del resultado del pleito. En segundo lugar, puede tomar la representación del patrocinado en cualquiera de las actuaciones, gestiones o trámites de las diversas instancias del juicio. Recordemos, por un lado está el patrocinio, que sí o sí debe ser de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y por otro lado está el mandatario, el mandato judicial, que puede ser también el abogado, o puede ser el egresado, el estudiante de tercero, cuarto, quinto, el que esté haciendo la práctica, la comprobación de sentencia judicial, o el procurador del número. Entonces, hay que imaginarse la idea de que, por un lado, el abogado patrocinante que tiene el patrocinio es el director técnico, el que hace la estrategia y todo. Y el mandatario judicial son los jugadores, que está esta idea que el técnico también se puede vestir y entrar a jugar, porque también puede ser mandatario judicial. Y en tercer lugar, otro efecto del patrocinio es que el patrocinio faculta al abogado patrocinante para comparecer a nombre, en este caso del cliente, ante la Corte Suprema y ante la Corte de Apelaciones, es decir, ante los tribunales superiores de justicia, que solo se podría comparecer ante estos tribunales por un abogado habilitado para el ejercicio de su profesión y un procurador del número. ¿Cómo se termina este patrocinio? Por las mismas causas que en este caso termina el mandato en el Código Civil. Pero las principales son las siguientes. La renuncia del abogado. En primer lugar, si renuncia el abogado, debe ponerla en conocimiento del patrocinado y va a conservar la responsabilidad hasta que transcurra un término de emplazamiento para que se consiga otro abogado, el cliente. En segundo lugar, por el fallecimiento del abogado. Recordemos que el fallecimiento del mandante no termina, en este caso, ni el mandato, pero el fallecimiento del mandatario, en este caso, o del abogado, en este caso, que es el patrocinante, en este caso, se debe designar otro abogado por parte del interesado, pero se va a suspender el juicio. En tercer lugar está la figura de la revocación del patrocinio, que era este acto unilateral por el cual el cliente va a dejar sin efecto la designación del abogado patrocinante que había efectuado. Puede ser expresa, si le dice, oye, no, sabes que quiero otro abogado porque tú no eres tan bueno. O puede ser tácita, si presenta en este caso directamente un escrito donde cambia de patrocinio. Entonces, para finalizar y cerrar, ¿cómo hacemos un paralelo entre el mandato judicial y el patrocinio? De acuerdo a su naturaleza jurídica, ambos son mandatos solemnes. Debe constar por escrito, en este caso, a ambos. La representación, eso sí, es un elemento de la esencia del mandato judicial, pero respecto del patrocinio, no.
es un elemento accidental. Se puede y no se puede, si se quiere, representar. Respecto de los titulares, el patrocinio solamente puede ser, en este caso, un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. En cambio, el mandato judicial puede ser cualquiera de las personas señaladas en el artículo 2 de la ley sobre comparecencia en juicio. ¿Cómo se constituía el patrocinio? El abogado debe firmar, poner el nombre, apellido, domicilio, en este caso en el escrito, que en el primer escrito, en la primera presentación. En cambio, el mandato judicial tenía las formas que vimos en el artículo 6 del CPC. Y respecto de la sanción por falta de constitución, si se constituye mal el patrocinio o no se constituye, este escrito se va a tener por no presentado. En cambio, respecto del mandato judicial, recordemos que será 3 días para que este se constituya legalmente. Y si no, en este caso también se va a tener como no presentado. Con eso, entonces, cerramos el capítulo del podcast. Espero que les haya gustado. Fue más cortito igual. Se nos hizo largo porque igual es una materia engorrosa. La próxima semana ya empezamos con lo que es actos procesales. ¿Qué son? ¿Cómo son? Lo veremos. Sí, ya aterrizamos un poquito más porque estos 3 primeros videos han sido bien abstractos, bien teóricos. Pero ya vamos a entrar a procesar. Ya desde una vamos a entrar a procesar. Así que, como siempre, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que hayan recordado. Y gracias por llegar hasta acá. Nos vemos.